En la audiencia anterior hicimos referencia que se había establecido millonarios excedentes no incluidos en los presupuestos que fueron administrados a discreción por el Poder Ejecutivo Nacional. También hicimos mención a que hubo 17 obras públicas plurianuales adjudicadas a Lázaro Báez que directamente jamás le fueron comunicadas previamente al Congreso Nacional, es decir, que se hicieron sin autorización del Congreso. Y las restantes 34 informadas fueron subvaluadas, mal informadas. Y así podemos asegurar que entre los años 2004 y 2015 el Congreso Nacional padeció de una suerte de apagón informativo en la cuestión presupuestaria, en lo tocante al destino de los cuantiosos recursos públicos invertidos por el Estado Nacional en Santa Cruz para hacer frente a las obras públicas viales adjudicadas a las empresas del Grupo Báez. ¿Entiende este Ministerio Público Fiscal que las posibilidades reales de control del Congreso Nacional en torno a la ejecución de ese segmento de la obra pública vial fueron prácticamente nulas, de acuerdo a la información que le proporcionaba el Poder Ejecutivo Nacional? De esta manera, lo expuesto hasta el momento nos ilustra un panorama acerca de la extrema discrecionalidad con la cual han sido administrados los recursos del Tesoro Nacional durante el periodo abarcado en las presentes actuaciones. Y esta discrecionalidad, además de abarcar los actos administrativos, esto es, decretos, decisiones y resoluciones antes enunciados, por los cuales, recordemos, se redirigieron cuantiosos recursos públicos de manera puntual hacia las obras adjudicadas al Grupo Báez, también ha comprendido otra gama de actos administrativos que en paralelo y de manera continua y sistemática incrementaron cada año, en términos generales, los créditos originalmente autorizados por la DNB a cargo del imputado Nelson Guillermo Periotti, como también para el fideicomiso del decreto 97601, desde el cual también se nutría a las obras adjudicadas al Grupo Báez. Veamos cada uno de estos decretos y los montos involucrados en cada caso. Ahí podemos ver los distintos decretos, las fechas, funcionarios, dinero que fue erogado en este sentido. En términos generales, el conjunto de decisiones administrativas que abordaremos a continuación, por los cuales los jefes de gabinete modificaron los presupuestos vigentes preaprobados por el Congreso Nacional, han reconocido su génesis en el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a cargo durante el periodo investigado del arquitecto Julio De Vido. Y tanto es así que en el encabezado de cada una de estas decisiones administrativas, cuando se modificaba el presupuesto, todas estas decisiones tenían, en particular, una leyenda, que es visto el expediente, el que sea, del registro del Ministerio de Planificación Federal, para luego disponer lo que le fuera encomendado. Con respecto a las consideraciones apuntadas en tales decisorios, cabe advertir que rondaron siempre en torno a los mismos argumentos, esto es, atender compromisos del Estado Nacional relacionados con la ejecución de programas diversos, entre ellos, por supuesto, la realización de obras viales, por lo cual hacía lugar a las ampliaciones de presupuestos solicitadas por el Ministerio de Planificación y por la DNB. Y cabe mencionar que mientras los funcionarios a cargo de la jefatura de gabinete de ministros cambiaron varias veces durante el periodo abarcado en esta causa, este presupuesto, tanto López como De Vido y Periotti se mantuvieron siempre en sus cargos. Es decir, los funcionarios de jefatura de gabinete fueron cambiando, y esto todos lo sabemos. Sin embargo, la estructura de la asociación ilícita, López, De Vido, Periotti, siempre permanecieron en su cargo durante los 12 años. Y esto que estamos nosotros mencionando no es un dato que puede soslayarse. Si nos atenemos justamente a que fueron los integrantes de la asociación ilícita los que permanecieron siempre en su cargo. Y fíjense que
Para el cargo de jefe de gabinete pasaron 5 funcionarios distintos: Alberto Ángel Fernández, Sergio Tomás Massa, Aníbal Domingo Fernández, Juan Abal Medina, Jorge Víctor Capitanich y nuevamente Aníbal Domingo Fernández. El Ministerio de Planificación y la DNB siempre fueron conducidos por la misma persona durante todo el periodo analizado, por los mismos funcionarios, Julio De Vido, Nelson Periotti. Y coherentemente con esto, De Vido y Periotti, integrantes de la sociedad ilícita, al margen de los reiterados cambios producidos, mantuvieron incólume el modus operandi en el sentido de solicitar suculentas ampliaciones de sus presupuestos muy por encima de los créditos autorizados en origen por el Congreso. En este contexto es que entendemos que sería desacertado inferir que los ex jefes de gabinete hayan podido recibir órdenes directas de quienes fueran sus superiores jerárquicos. Esto es, los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, a los fines de direccionar o beneficiar mediante sus decisiones administrativas al constructor Lázaro Báez y su conglomerado empresarial. Y esto es así, toda vez que tal como aquí hemos podido constatar a través de la documentación analizada, porque la obra pública ya venía confeccionada, prediseñada y dirigida desde un nivel anterior a aquellas limitadas intervenciones que tenían los ex jefes de gabinete. Y recordemos nuevamente que incluso los expedientes en los que se fundaban las decisiones administrativas reconocían expresamente como órgano iniciador de estos expedientes al Ministerio de Planificación a cargo de Julio De Vido, integrante de la asociación ilícita. No hacía falta darle una orden directa. Esto ya venía preestablecido. Y a mayor abundamiento, con relación a este mismo punto, podemos repasar lo dicho en juicio, tanto por el ex secretario legal y técnico de la Nación, como también por los mismos ex jefes de gabinetes convocados en este debate. Fíjense lo que dijo doctor Carlos Alberto Zanini. Cada ministerio era iniciador de los asuntos en su propia cartera. A su vez, el ex jefe de gabinete, Juan Abal Medina, los pedidos de reestructuración lo hacen las distintas carteras de la ONP. Y agregó más adelante, cada organismo, de acuerdo a su área de competencia, solicita proyectos dentro del Poder Ejecutivo. Milton Capitanich, la ONP se nutre de la información que le aporta cada una de las jurisdicciones. Hablamos de jurisdicciones, hablamos de los ministerios. Aclara que cuando habla de jurisdicciones se refiere a ministerios o organismos descentralizados. Por su parte, Aníbal Domingo Fernández, la jefatura de gabinete de ministro, luego adopta la decisión administrativa para readecuar el presupuesto, los cuales se originan en expedientes provenientes de las áreas competentes. Y finalmente, Alberto Ángel Fernández, en cuanto al proyecto de presupuesto, explica que cada ministerio hace los pedidos a la ONP para la confección. Y con estas salvedades, corresponde ahora sí repasar cada una de estas decisiones administrativas dictadas por los jefes de gabinete a instancias del Ministerio de Planificación Federal, servicios a cargo de Julio De Vido, por medio de los cuales se incrementó el presupuesto aprobado a favor de la Dirección Nacional de Vialidad para atender obras por convenio con provincias. Nuevamente, al no especificarse en estas decisiones administrativas a qué obras en concreto iban dirigidos estos recursos, tal definición, en definitiva, quedó a merced de la voluntad de los integrantes de la asociación ilícita, en este caso, el Ministerio de Planificación y la DNB. Acá están viendo ustedes las diferentes modificaciones presupuestarias a favor, otorgadas por los jefes de gabinete, y los montos en cada uno de ellos. Las fechas, la decisión administrativa, el funcionario que la autorizó y los montos. Por eso nos pareció adecuado, previo a ingresar a analizar estas planillas que estamos viendo acá, realizar la aclaración antes efectuada. Creo que hay un poquito más. No, llegamos a ir al final.
En ciertos casos, fue directamente el ministro Julio De Vido quien decidió modificar los créditos vigentes dentro de su propia cartera, a efectos de adecuarlos a las actuales necesidades operativas y para cumplir con los fines y objetivos establecidos. Dan testimonio de esto, por ejemplo, la resolución 1552 del año 2014, del 19 de diciembre del año 2014, Julio De Vido, por el cual incrementó el presupuesto de la ANB en la suma de 57 millones para obras por convenio, 56 millones de pesos, o la resolución 670-2015 del 23 de noviembre del año 2015, Julio De Vido también incrementó el presupuesto de la DNB por la suma de 102 millones de pesos para obras por convenio. Un detalle que no podemos dejar de ponderar de este giro de dinero hacia la DNB y en particular hacia obras por convenio con provincia, es justamente que se ordenó exactamente este último giro de dinero, se ordenó al día siguiente de conocerse los resultados de las elecciones presidenciales del año 2015. Esto es el 23 de noviembre del año 2015. Es decir, cuando ya sabían de manera certera que no iban a permanecer en el gobierno. Y recordemos que al único contratista que al 10 de diciembre de 2015 no tenía, el único contratista que no tenía certificados vencidos, es decir, que estaba al día, era Lázaro Báez y su conglomerado de empresas. Y también recordemos que el Grupo Báez tenía en ejecución para esa fecha 21 obras por convenio en la provincia de Santa Cruz, las cuales, junto a 3 más, eran no delegadas, las dejó abandonadas. Tanto el monto millonario como las circunstancias que venimos relatando, y en especial la ocasión, es decir, al día siguiente de conocerse el resultado de las elecciones, demuestran la intención directa de De Vido de favorecer, por medio de esta asignación general, al grupo de empresas de Lázaro Báez y así cumplir con este plan, limpiar todo, del cual ya hemos dado amplias referencias, pero hoy vamos a volver. Hoy vamos a volver a los mensajes, seguramente a la tarde, vamos a volver a los mensajes, vamos a hacer referencia también a algunas cuestiones que son relevantes. Así las cosas, ha quedado claro hasta aquí cómo desde el Poder Ejecutivo se subestimaron los presupuestos, se manejaron a discreción los excedentes y por qué motivo los legisladores nunca tuvieron posibilidades reales de realizar controles efectivos para conocer la magnitud de lo que estaba sucediendo en la obra pública vial, financiada por el Estado Nacional en la provincia de Santa Cruz. Lisa y llanamente les mintieron. Quiero hablar un poco, porque me parece importante, del control de la ejecución presupuestaria. Y en este punto voy a intentar esclarecer también qué posibilidades reales de control tenían las oficinas técnicas que están dentro del propio Poder Ejecutivo y se ocupan de controlar la ejecución presupuestaria. Como primer paso, considero importante repasar qué es lo que establece sobre esta cuestión la Ley 24.156 de Administración Financiera del Sector Público. Y acá vemos cuáles son el artículo 44. La Oficina Nacional de Presupuesto evaluará la ejecución de los presupuestos de la Administración Nacional, tanto en forma periódica durante el ejercicio como el cierre del mismo. Para ello, las jurisdicciones y entidades de la Administración deberán llevar registros de información de la gestión física y la ejecución de sus presupuestos, de acuerdo con las normas técnicas, participar de los resultados de la ejecución física del presupuesto de la Oficina Nacional de Presupuesto. Y ahí vemos que con base a la información que señala el artículo anterior, en el que suministre el sistema de contabilidad gubernamental y otras que se consideren pertinentes, la Oficina Nacional de Presupuesto realizará un análisis crítico de los resultados físicos financieros obtenidos y de los efectos producidos por los mismos. Acá me interesa destacar, más allá que están viendo ustedes el artículo, cuáles son justamente y de qué se nutre la Oficina Nacional de Presupuesto, de qué información se va a nutrir. ¿Qué establece
la ley de administración financiera, ¿no? Esto es lo primero que nos tenemos que preguntar. Porque coloca a la Oficina Nacional de Presupuesto como el organismo, en definitiva, encargado de evaluar la ejecución de los presupuestos del sector público nacional, prevenir posibles desvíos. A su vez, también la propia ley de administración financiera, el artículo 44, inciso B, es la que determina que los registros de ejecución presupuestario que evalúa la ONP provienen de las jurisdicciones y entidades que ejecutan el presupuesto. Es decir, que, por ejemplo, en el caso de la obra pública vial, los registros que revisaba la Oficina Nacional de Presupuesto eran construidos desde la propia ANB y del propio Ministerio de Planificación. Y esta circunstancia fue ratificada en este juicio por el testigo Rigo, ex titular de la Oficina Nacional de Presupuesto y actual, ahora no me acuerdo el cargo que tiene, pero pasó también por secretario, fue secretario de Hacienda de la Nación, que explicó que la Secretaría de Hacienda realiza controles centralizados, sistemáticos y permanentes del gasto público a partir de los registros efectuados en cada una de las jurisdicciones o entidades. Esto lo dijo Rigo el 10 de agosto del año 2020. Esto entonces nos conduce a preguntarnos si es esperable que la ANB le haya informado trimestralmente en su momento a la Oficina Nacional de Presupuesto sobre las vicisitudes que se presentaban en las obras públicas viales adjudicadas al grupo BAES en Santa Cruz. Y nos preguntamos esto, pero además de preguntarnos estos, nos permitimos dudar también, dudar de este punto. Y también base a si esta duda que nosotros tenemos es válida. Es que precisamente en este juicio, como era de esperar, los testigos Raúl Rigo y Luis Clemente Rajuán, que integraron la Oficina Nacional de Presupuesto mientras sucedían estos hechos, manifestaron que la mencionada oficina no había advertido ningún desvío significativo con relación a la ejecución física y financiera de los presupuestos de la ANB. Claro, esto realmente no debería ser una novedad. Y no debe ser una novedad porque nada de lo que realmente sucedía en Santa Cruz con las obras públicas viales adjudicadas al Grupo BAES llegaba a conocimiento de estos dos funcionarios de carrera. Dos funcionarios de carrera que estuvieron mucho tiempo en este lugar y pasaron por muchos gobiernos. Tanto es así, que recién en el año 2008, es decir, luego transcurrido 3 años desde que cesó el delito, Luis Clemente Rajuán, en su calidad de director de la ONP, advirtió al tribunal sobre varias de las irregularidades a las cuales venimos refiriendo en este alegato. A saber, que varias de las obras sospechosas llevaban en los presupuestos una denominación distinta a la incluida por la DNB en los respectivos expedientes de obra. E incluso que las obras financiadas por la DNB, pero contratadas por gobiernos subnacionales, lo que equivale a decir las obras ejecutadas por convenio con la provincia de Santa Cruz, que representaron ni más ni menos que 47 de las 51 obras aquí abordadas, no fueron identificadas en los presupuestos. Lo está diciendo Rajuán, pues se las imputó a partidas globales que no poseen desagregación. Nosotros ya hicimos un análisis muy meticuloso y ya hemos dicho cuáles sí fueron incluidas y cuáles no. Pero por supuesto, con la información que se proporcionaba, era prácticamente imposible identificar esas obras. El personal de esta fiscalía, el grupo de trabajo de esta fiscalía, se pasó meses y meses trabajando sobre esas planillas para identificar cada una de las obras. Es que los datos que se consignaban eran tan pobres, eran tan nimios,
que era prácticamente imposible localizarlas, si no hubiese sido por este trabajo de meses que hizo este gran grupo de trabajo. Planilla por planilla, ciego se quedaba mirando las planillas. Es una forma de decir. En otras palabras, esto implicó en concreto que tales obras resultaran realmente invisibles a los ojos de los legisladores nacionales que votaron cada uno de estos presupuestos. Ustedes están viendo la nota completa. Ustedes están viendo esta nota. TAF hojas 10.418/19. Esto fue lo que dijo Rajuán. En definitiva, estos funcionarios técnicos de la Secretaría de Hacienda evidentemente carecían de facultades para, por ejemplo, constatar in situ o por algún otro medio si los niveles de ejecución física informados con relación a las obras sospechosas se correspondían con los niveles de ejecución real de estas. Esta oficina técnica del Poder Ejecutivo ningún control real pudo hacer sobre el destino de los cuantiosos recursos públicos nacionales destinados a la obra pública vial en Santa Cruz. Y más allá de aquella inocua verificación contable financiera entre créditos aprobados versus gastos y avances físicos informados por el propio ente sospechado, es decir, por la DNB. Y esta conclusión, con respecto a lo estéril que resultaron los controles ejercidos desde la ONP, no es derivación de una simple conjetura de este Ministerio Público Fiscal. Por más que esta conjetura tenga asidero y tenga el valor de haber observado todo lo que pasó en la obra pública, sino que, por el contrario, el máximo órgano de contralor externo del sector público nacional, es decir, la Auditoría General de la Nación, la AGN, esto lo viene advirtiendo desde antaño sobre las dificultades que presenta la ONP. Miren, precisamente en la entrega número 4 de la ya mencionada serie de documentos institucionales, titulada Una década al cuidado de los fondos públicos, la rendición de cuenta del Estado, cuya autoría, como dije, es del doctor Leandro Lepuy, presidente de la AGN. Esto fue en octubre del año 2014. Se ponderaron diversas cuestiones expresamente relacionadas con el funcionamiento de la ONP. Y es un problema estructural entre los años 2003 y el año 2012, y que precisamente convergen en las conclusiones a las que ha arribado este Ministerio Público Fiscal en este alegato. Fíjense, entre ellas voy a destacar algunas. En el periodo que acá analizamos, se destacan particularmente falencias en la fijación y el control de objetivos y metas, en el seguimiento de inversiones y en otros aspectos previstos para el análisis y monitoreo de la gestión presupuestaria más allá de la precisión de los registros contables, página 34. El órgano responsable de evaluar la ejecución física y financiera de los presupuestos de los distintos organismos de la Administración Nacional es la Oficina Nacional de Presupuesto. Al cierre de cada ejercicio debe preparar un resumen anual sobre el cumplimiento y los desvíos de las metas físicas y financieras establecidas, página 49. La AGN recomendó en varias oportunidades que la Oficina Nacional de Presupuesto, ONP, instrumente un procedimiento que permita relacionar la ejecución física de las metas con la ejecución financiera del presupuesto, página 50. Entre 2003 y 2006, la AGN observó que la Dirección de Evaluación Presupuestaria realiza un seguimiento trimestral basado exclusivamente en la información remitida por los distintos organismos, Servicios Administrativos Financieros, SAF, sin verificar su validez. No hay una sistematización de los controles y de esta manera los incumplimientos pueden pasar inadvertidos. El Sistema de Información Financiero, SIDIF,
Tampoco presenta información sobre metas físicas, lo cual dificulta realizar un seguimiento del grado de ejecución a lo largo del año, página 50. Y analizar puntualmente la situación de la DNB en la ejecución de presupuestos y cumplimiento de metas, los auditores generales de la Nación expresaron entre 2003 y 2012 el porcentaje de metas no alcanzadas y no ejecutadas supera el 60%, con un valor máximo en 2008 que equivale al 72,2%. En palabras simples, en cada año se ejecutó casi la totalidad del crédito asignado, pero solo se cumplió con un porcentaje muy variable de las metas físicas. En particular, se destacan los años 2005, 2006, 2007, en los que se utilizó el dinero otorgado, pero no se cumplió nada de lo previsto. La imposibilidad de evaluar el cumplimiento de metas y objetivos ha llevado al AGN a emitir dictámenes adversos en este acápite en los 10 años analizados en este informe. Señores jueces, a pesar de que el informe del AGN es demoledor sobre las metas y los controles durante 12 años, nada, pero absolutamente nada cambió y todo continuó como si nada hubiese ocurrido. Uno entiende que los informes del AGN no son obligatorios, pero tampoco uno se puede desentender de lo que dice justamente la Auditoría General de la Nación. Le fue marcando siempre el deber ser. Y también hemos hecho referencia en algún segmento del alegato a la cuenta de inversión. La cuenta de inversión es la contracara del presupuesto. Para que se entienda bien, terminada cada año, el Poder Ejecutivo debe presentar ante el Congreso Nacional la cuenta de inversión, que es ni más ni menos la rendición de cuentas del Estado. En ella el gobierno de turno debe explicar cómo utilizó el presupuesto aprobado por los representantes del pueblo. En términos republicanos, este acto es tanto o más importante que la presentación del presupuesto mismo, porque hace a la transparencia, hace a la publicidad de los actos de gobierno, uno puede conocer en qué se gastó, en qué no se gastó. Sin embargo, lamentablemente, en la República Argentina, históricamente, no se le ha dado a este proceso la importancia que tiene que tener. La Auditoría General de la Nación, en una de sus reiteradas y exhaustivas auditorías, advirtió en el ejercicio 2012 de un total de 232 entidades del sector público nacional no financiero, 120 presentaron en términos de la información requerida por la Secretaría de Hacienda para la elaboración de la cuenta de inversión. 81 entidades la presentaron fuera de término y 31 no la presentaron. Es decir, que aproximadamente la mitad no cumple el requerimiento de enviar su información contable o lo hace fuera de término. Esto nuevamente lo podemos ver en esta serie, Una década del cuidado de los fondos públicos, incorporado por lectura, página 56 concretamente. Sobre esta cuestión, como ya adelanté, se explayó en este juicio el exdiputado nacional Eloy Pacini. Realmente su testimonio fue muy sincero. Esto ocurrió el 18 de agosto del año 2020 y recordó que como diputado había participado en el recinto en algunas de las votaciones de las cuentas de inversión. Explicó que esas cuentas de inversión son de mucha complejidad técnica y que no participó de su confección. Además, no tiene detalles, pues es prácticamente imposible retenerlos. Algo así también
hizo mención Aníbal Fernández, el jefe de gabinete. Pero me quiero detener con el diputado porque se le preguntó muy específicamente sobre este tema. Tanto el Ministerio Público como las defensas lo han interrogado sobre este tema. Y fue muy sólido en sus respuestas. Dijo también el exdiputado que siempre votó a favor de las cuentas de inversión como acompañamiento del proyecto político al cual pertenecía. Le agregó que la discusión que se suscita en el recinto es de carácter eminentemente político, ya que el oficialismo defiende su proyecto político y la oposición intenta poner en crisis en esa línea. En definitiva, tal como puede apreciarse, el periodo abarcado entre los años 2013 y 2015 no fue una excepción. No fue una excepción a esta mala praxis institucional caracterizada por la nula relevancia político-institucional otorgada a las cuentas de inversión. Y eso es fácilmente verificable no solamente a través del contenido de las distintas auditorías que practicó la AGN o por los dichos del exdiputado Pasini, sino también con solo observar que cómo demoraban las aprobaciones de las cuentas de inversión. Es que es prácticamente imposible realizar un control serio y real. Y esto es un dato fáctico. Esto nosotros lo pusimos de relieve a lo largo de este juicio con diferentes preguntas, más allá de que en alguna oportunidad se hayan intentado poner a estas preguntas. Pero es una realidad. Digo, las cuentas de inversión tienen carácter relevante, republicano para un país. La aprobación de lo que se gastó es: te doy permiso para gastar, quiero ver cómo lo gastaste. Tan sencillo como eso. ¿Y cómo lo controlo? ¿Cómo lo controlo? Miren, las cuentas de inversión de 6 años seguidos, esto lo que voy a exhibir ahora, lo que voy a mostrar ahora, lo que voy a decir ahora, es un dato fáctico de la realidad. Esto así sucedió. Las cuentas de inversión de los 6 años seguidos, del año 1999 al año 2004, fueron aprobadas todas juntas recién el 26 de diciembre del año 2007, a través de la ley 26.328. Las cuentas de inversión de los años 2005 y 2006 fueron aprobadas todas juntas recién el 28 de noviembre del año 2012. La cuenta de inversión del año 2005-2006 se aprobó en el año 2012, fin del año 2012, a través de la ley 26.830. Las cuentas de inversión del año 2007 y 2008 fueron aprobadas juntas recién el 14 de noviembre del año 2012. 2007 y 2008 se aprueba el 2012. La cuenta de inversión del año 2009 y 2010 fueron aprobadas juntas recién el 28 de enero del año 2015 a través de la ley 27.121. 5 años después, 6 años después. La cuenta de inversión del año 2011 fue aprobada recién el 2 de julio del año 2015 a través de la ley 27.144. La cuenta de inversión del año 2012 fue aprobada recién el 23 de octubre del año 2015 a través de la ley 27.175. Y la cuenta de inversión del año 2013 fue aprobada recién el 26 de octubre del año 2015 a través de la ley 27.180. Siendo esta última la última cuenta de inversión que fue aprobada durante el periodo del año 2003-2015. En resumen, para que se vea bien esto, en 2007 se aprobaron 6 cuentas de inversión todas juntas, de los años 1999 al 2004. En 2012 se aprobaron 4 cuentas de inversión casi simultáneas, 2005, 2006, 2007, 2008. En 2015 se aprobaron 5 cuentas de inversión, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Y como puede apreciarse,
aquello que debería ser el resultante de un arduo debate legislativo en pos de ejercer ese férreo control sobre los actos del Poder Ejecutivo, en la práctica se ha tornado en un procedimiento prácticamente inocuo, enteramente formal, en el que nada sustancioso se discute, más allá de alguna que otra nimiedad evidentemente política, como describió con enorme sinceridad el exdiputado Pasini. Tanto es así que los legisladores, en una suerte de reconocimiento del escaso análisis que les brindan a las cuentas de inversión, toman siempre la precaución de incluir en las leyes de aprobación un artículo que más o menos siempre dice lo mismo. Fíjense lo que dice: lo estatuido en el presente no perjudicará la iniciación ni la prosecución de los procedimientos dirigidos a la efectivización de las responsabilidades que emerjan de los hechos y actos realizados por el funcionario público durante el periodo comprendido en las cuentas de inversión que se aprueben por la presente, ni al cumplimiento de las decisiones que de las mismas se originen. Esta leyenda, que se encuentra con estas palabras o alguna otra redacción, se encuentra en absolutamente todas las leyes que de manera tardía aprueban las cuentas de inversión. Indica claramente que tan solo se realiza un control formal de lo que se dispuso a aprobar y el gasto que se hizo efectivamente. Sin embargo, ¿por qué digo esto? Porque ha habido una interpretación que todo fue aprobado por las cuentas de inversión. Bueno, todo fue aprobado. Todo fue aprobado, pero no tiene entidad para impedir que si en el marco de la ejecución del presupuesto se cometieron delitos graves, como los aquí analizados, la justicia los investigue y los juzgue. No hay ninguna justificación. Por el contrario, los legisladores lo dejan bien claro. Y en estas condiciones, la mera circunstancia de hallarse aprobada una determinada cuenta de inversión de ningún modo constituye una garantía de transparencia, ni mucho menos un carnet de impunidad. Por el contrario, es sabido que esas aprobaciones carecen de la entidad suficiente como para exonerar responsabilidades o como para descartar que se hayan cometido delitos con motivo de un irregular manejo y la administración o cuidado de los fondos públicos. Y de este modo, los hechos y las pruebas analizadas en este segmento del alegato han demostrado que, contrariamente a lo afirmado por Cristina Fernández, las obras públicas no fueron un resorte exclusivo del Poder Legislativo entre los años 2004 y 2015. Muy por el contrario, el Poder Ejecutivo Nacional durante ese lapso concentró y monopolizó gran parte de las decisiones vinculadas a esta relevante actividad pública y llegó al punto de incluso vulnerar ciertas normas que expresamente obligaban a ese poder del Estado a darle una mayor garantía, una mayor participación e información al Poder Legislativo. Las leyes de aprobación de las cuentas de inversión de los años 2013 y 2015 mal pueden ser invocadas por los funcionarios procesados en esta causa como un obstáculo para su enjuiciamiento o atribución de responsabilidades por los hechos graves de corrupción que nosotros estamos estableciendo en este alegato. Y en efecto, a pesar de la mala praxis institucional histórica vinculado al deficiente abordaje dado a las cuentas de inversión, lo cierto es que las respectivas leyes de aprobación de esas cuentas incluyen una cláusula que expresamente aclara que lo así dispuesto no obsta a la iniciación de otros procesos o investigaciones. Y por último, se entiende que carece de todo asidero pretender extender participaciones en el delito de asociación ilícita hasta quienes integraron el Congreso Nacional entre los años 2003 y 2015 con el pretexto de su sola intervención en la aprobación de las leyes de presupuesto remitidas durante aquellos años por el Poder Ejecutivo Nacional, tal como lo sugirió Cristina Fernández en su declaración indagatoria. Además de lo ya manifestado
con relación al palmario recorte de funciones y a lo que hemos denominado el apagón informativo que sufrió justamente el Congreso, quiero recordar que el presupuesto enviado durante todos esos años por el Poder Ejecutivo prácticamente no tuvo modificaciones cuando fue votado. Y esto se advierte con solo comparar los presupuestos proyectados por la DNB, desde el Poder Ejecutivo Nacional, con los presupuestos aprobados por el Poder Legislativo. Acá lo vemos. Esto que nosotros estamos exhibiendo, constituye la cabal prueba que la política de inversiones en materia de obra pública vial fue diseñada desde el Poder Ejecutivo Nacional, con una participación del Congreso muy marginal en esta decisión final. La única excepción a lo afirmado ocurrió en el año 2011, cuando al no haberse acordado en el Congreso una ley de presupuesto, las cuentas de la Nación se rigieron directamente por disposición de la expresidenta por el decreto 2053/10 y el decreto de necesidad de urgencia 2054/10, en el que dispuso un flujo de fondos millonarios a favor del organismo. Y finalmente, ya para cerrar y darle la palabra al doctor Mola, el correlato permanente entre los fondos proyectados por el Poder Ejecutivo y los del Poder Legislativo, que sancionó en las respectivas leyes de presupuesto, muestra que, contrariamente a lo esgrimido por la imputada Fernández, en los hechos, el diseño de las políticas de inversiones en materia vial fue dirigido desde el Poder Ejecutivo Nacional.